Bueno, yo creo que podemos empezar. Buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a la Casa de la Mujer en esta tarde de cierzo. Estamos en el Café de Artista, que es este espacio de la Sala Juana Francés dedicado un poco al diálogo en torno al arte y a cuestiones de actualidad. Siempre lo hacemos además vinculado a una exposición, que es la que pueden visitar ahora, que se llama, para no equivocarme, Tal como somos, artistas plásticas zaragozanas del primer cuarto del siglo XXI, comisariada por Desiree Horus, que tenemos por aquí. Y bueno, hoy contamos con 3 de las artistas que están en la exposición, que para evitar un poco el autodefinirse, ¿no?, y hablar de ellas mismas, que a veces es un poco extraño, vamos a leer sus biografías y ya empezaremos este diálogo. Eso es, y vamos a comenzar en este caso con Isabel Garmon, que se inicia en el campo del diseño gráfico y la ilustración en Zaragoza, ampliando sus estudios en la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid. En esos años acudirá a las academias de los artistas Diego Catalán entre 2009 y 2010 y Amaya Urpide de 2011 a 2013, que supondrá el asentamiento de las bases para que defina su camino, centrándose en la pintura y más concretamente en la figura humana. Después viaja a Italia, donde ingresará en la Academia de Arte de Florencia de 2016 a 2018, gracias a 2 becas otorgadas por The Elizabeth Grinsels Foundation de Canadá, donde afianzará sus conocimientos pictóricos. Inicia su andadura vinculada a la ilustración para revistas juveniles para la Diputación Provincial de Zaragoza entre 2007 y 2009. Realiza su primera exposición, Iniciar Sesión, en el Cuarto Espacio de Zaragoza en 2007. Destaca la muestra La Esencia Latente, que tuvo lugar en Madrid en 2014, o figurativas en el MEAM de Barcelona en 2015 y 2025. Además, participará en ese mismo espacio en la exposición Mujeres Artistas en 2021. En estos últimos años se ha podido ver su trabajo en Zaragoza en la exhibición urbana La Casa por la Ventana, Historias para abrazar la ciudad en 2020, en la que participaron una veintena de ilustradores, dando su personal visión sobre el periodo de confinamiento que iba acompañado de un texto literario, y dentro de su trabajo como muralista ha participado en el Festival Asalto de 2019 y en la iniciativa Believe in Art en el Hospital Clínico de Zaragoza en 2022. Y entre sus últimas exposiciones individuales destaca la que tuvo lugar aquí mismo en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer en 2023, titulada El color de la luz. Bienvenida, Isabel. Gracias. Bueno, la siguiente artista es Ana Felipe Rollo, justo aquí a mi lado. Es titulada en la especialidad de cerámica por la Escuela Superior de Diseño y Artes de Valencia, en donde se formó con Enrique Mestre. Ana Felipe Rollo se forma también con anterioridad en otras disciplinas artísticas relacionadas con la pintura, fotografía, volumen y grabado. Al terminar los estudios en Valencia, asiste al seminario con David Leach y obtiene una beca para los seminarios de estudios cerámicos de Sargadelos, Galicia, en donde colabora en un proyecto con Arcadio Blasco, y después en Vizcaya de 1990 a 1999. El aprendizaje de técnicas de grabado lo inicia en el colectivo de artistas vascos Anchesaleak, haciendo posteriormente varios cursos en Bilbao, en la Fundación Goya Fue de Todos y en la Escuela Superior de Diseño y Artes de Zaragoza. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, tanto a nivel nacional como internacional, y alterna su actividad del trabajo creativo en su taller con actividades de investigación y docente, habiendo sido profesora en otros centros en la Asociación Profesional de Artistas Anchesaleak, en Vizcaya, la Asociación Profesional Ceramistas de Cantabria, los talleres de la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca, la Universidad del Tolima en Colombia, el taller Escuela de Cerámica de la Diputación Provincial de Zaragoza en Muel, en la Escuela Superior de Diseño y Arte de Zaragoza y en el Máster Cerámica, Arte y Función del Departamento de Escultura de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Ana. Gracias. Y nos queda Quinita, que en este caso es una autora hecha a sí misma, inquieta de conocimientos y en constante aprendizaje. Si bien la inquietud de la pintura fue temprana, sus inicios en el arte vinieron de la mano del esmalte, una técnica que compaginaba con la plástica y que a partir de 1965 deja para dedicarse únicamente a la pintura. Sus primeras exposiciones tienen lugar en la Escuela de Artes de Zaragoza en 1979, donde repetirá en 1984 y 1994. Su primera individual tiene lugar en 1986 en la Sala de Caja Madrid en Zaragoza, a donde volverá en 1995. En 1987, la artista muestra su trabajo en el Museo de la Santa Teresa en Ávila y en Logroño, en la Sala Navarrete en Muro. Un año después, expone en la Sala de los Franceses de Valladolid. En los años 90 tiene una gran actividad con la Galería Zaragozana Urban Gallery en 1996 y 2000 y en Madrid con Margarita Summers en 1997. Ya en este siglo aparecen en su currículum otras exposiciones individuales, como la que tuvo lugar en la Galería Orfila de Madrid en 2007, un poco antes, en 2002, en el Torreón Fortea, la titulada De la pintura,
en el tiempo Oposos en el Palacio Montemuzo en 2013. Ambos espacios pertenecientes al Ayuntamiento de Zaragoza. Su vinculación con Teruel le lleva a realizar la muestra Donde viven los recuerdos en la Fundación Tervalis de la capital turolense en 2017. Y unos años antes, en 2003, la que tuvo lugar en el Museo Martín Almagro de Albarracín de la Diputación General de Aragón. En 2022 realizó una extensa exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Teruel, titulada El álbum de la memoria, 1985-2022, por la que obtuvo el premio de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte al más destacado artista aragonés contemporáneo, objeto de una gran exposición. Además, su obra ha sido expuesta en Portugal, Nueva York, Francia, Inglaterra, Italia o Marruecos. Bienvenida también, Quinita. Gracias. No lo tenemos apuntado, pero ¿qué os parecen estas definiciones que tenéis? ¿Añadiríais algo más? ¿Quitaríais? Pues yo creo que no, en el currículum. Han hecho un pequeño currículum genérico. Ahora vamos a Eso hablar de ello preguntaremos porque nosotros, sí. hemos leído un poco la parte más como académica de formación y exposiciones, pero la idea es generar un poco un diálogo que además hemos querido llamar arte e incertidumbre en el siglo XXI, que creo que la palabra incertidumbre es algo que caracteriza este inicio de siglo. Entonces, bueno, nosotros somos Pablo y Ana, de Esto no es un museo, y vamos a conocerles un poco más personalmente y así pues podéis conocer un poco más sobre ellas y sobre su trabajo. Siempre nos gusta además empezar estas charlas reflexionando en torno a algunos conceptos que vamos a ir tratando a lo largo de la charla. Y el primero es arte, ¿no? Entonces vamos a intentar entrar en el concepto de qué es el arte y vamos a partir de la definición que podemos encontrar en la RAE, para ver qué os parece y reflexionar un poco en torno a ella. Según la RAE, el arte sería la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. ¿Qué os parece esta definición? Yo creo que muy bien, ¿no? Sí, yo sí. De acuerdo. Yo la veo muy correcta. O quizás añadiría desde mi propia experiencia, porque yo siento que el acto de crear es un acto tremendamente elevado, tanto como meditativo incluso, y yo siento que a la hora de crear yo estoy enchufada a un no sé qué, ¿vale? Y ese no sé qué puede ser muchas cosas, dependiendo de cada uno, pero creo realmente que el arte está vinculado con eso espiritual e intangible que nos rodea y eso quizás puntualizaría un poco desde mi propia experiencia. La manifestación artística pues es algo tremendamente espiritual porque va ligado. Entonces sería un acto elevado de conciencia, ¿no? Totalmente. Yo pienso que es una cosa tan íntima del artista que cuando está trabajando no piensa más que en lo que estaba sintiendo en ese momento. Nunca piensa, por lo menos bajo mi punto de vista, quién lo va a luego observar o ver. Porque una cosa es ver y una cosa es mirar y otra es ver. Que hay gente que mira pero no ve. Entonces es algo tan íntimo, tan propio del artista que está intimidando, es uno mismo, el ser humano en su momento, como el que es un médico o es cualquier que tiene que vivir intensamente el momento. Pues yo creo que a la hora de crear, por lo menos es mi sentimiento, ¿no? Me meto dentro de esto y no pienso nada más. Se te olvida estar dentro del color, de las formas. Yo estoy de acuerdo y de hecho creo que debe ser la principal motivación a la hora de crear, ¿no? Crear para nosotros mismos como creadores. Pero yo también inevitablemente pienso en el espectador sobre cómo va a recibir la obra, aunque no debe condicionar a mi acto de crear. Yo nunca pienso en eso. Porque es muy difícil, el espectador va a ver de muchas maneras. Cada uno tendrá un sentimiento y verá un espacio distinto. Cuando trabajas un arte contemporáneo verá una cosa determinada. Entonces yo creo que es como un momento de explosión que lo tienes muy pocas veces. Porque a veces te vas a tu casa en el estudio y dices, lo que he hecho hoy no me merecía la pena. Parece que no te ha salido lo que tú sentías, que también es muy difícil. Pero si tienes que pensar en el espectador, sería súper difícil. Hombre, yo creo que cada día no podemos crear de la misma manera. El estado en el que nos encontramos es totalmente diferente. Hay una pregunta que no hago. Veo que hay personas que pintan de una manera o hacen arte de una manera u otra. ¿Quién es más intelectual
más intuitivo. ¿Cómo os clasificaríais vosotras? ¿O mitad-mitad? A ver, lo de intuitivo yo creo que al final es algo que, si no me equivoco, pues todas tenemos porque Sí. al final es un ingrediente que el ser humano tiene, ¿no? Y te palpita el corazón, pues tomar decisiones en cuanto a color, a formas, ¿no? Que de alguna manera sientes que es el camino que has de tomar y has de decidir. Sí que considero que a lo mejor hay creaciones que están diseñadas a un nivel, como bien dices, como más intelectual, Sí, es decir, claro, como más eso, planificado, sí. con una dirección concreta, y hay otro tipo de creaciones que se realizan de una manera más espontánea. Y pues a ver, yo no sé dónde ponerme. Yo soy como muy espontánea. Ah, Lo que siento lo tengo que, con los colores que a mí me puedan interesar. Suelo utilizar muchas cosas que están desechadas porque así parece que les das vida y a la vez tú renuevas de alguna manera tu vida. Entonces yo creo que esto de ser muy intelectual, cada persona piensa de distinta manera. También se ha pasado la época de los claros oscuros, de las manos alargadas, de los perfiles perfectos, de las bodegones que parece que vas a comer la manzana, ¿no? Entonces, yo pienso, por lo menos yo hablo sobre mi punto de vista, ¿no? Yo soy espontánea en colores, siempre prácticamente los mismos, porque es muy difícil. Quieres cambiar y no puedes. Que creo que son las emociones las que deciden en última instancia sobre la razón. Podemos Totalmente de acuerdo. pero siempre tenemos ese pulso, hay ese input que hace que vamos a hacerlo así, o vamos a... Bueno, yo no diría tanto que siempre. Siempre cambiamos, ¿no? Sí, Cuando a ver, una obra nunca... yo pienso que el arte, la pregunta que hacía así, volviendo un poco al principio de qué es el arte, claro, podemos ver desde el punto de vista de lo que es el artista y desde el punto de vista del espectador. Yo desde el punto de vista del artista, como ellas referían más, pues para mí lo tengo clarísimo, es un medio de expresión, y como cualquier otro medio de expresión, ¿no? Que pueda ser pues literatura, música, lo que sea, pues cada uno toma un camino totalmente diferente, a cada uno le sirve una cosa. Por supuesto que antes, cuando preguntabais, ¿habéis estudiado arte? No, pues yo sí, porque desde cría lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, cuando tenía algún trauma, alguna cosa, era la vía por donde yo dejaba escapar aquello que sentía. O sea, en ese momento es más visceral lo que estás explicando, pero al ver que a mí me gustaba y que me quería dedicar a ello, entonces ya sí que estudio arte, ¿no? El estudio del arte, lo que a mí me ha dado ha sido una canalización. O sea, cuanto más conocimiento tienes, tanto a nivel técnico como a nivel, yo para mí importantísimo, recuerdo cómo disfrutaba mis primeras clases de historia del arte, pues tuve la suerte de tener de profesora Ángela Azpeitia, que fue crítico de arte y así. Entonces te enseñan también el punto de vista de los autores, desde, o sea, no solo las fechas o los títulos, sino el punto de vista en cada época, el cómo se han plasmado las cosas, para que tú vayas configurando una identidad, una forma de expresar. Entonces, creo que el arte no necesariamente tiene que ser o solo intuitivo o solo pensamiento. Pero solo metes en una caja nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado, lo que hemos oído, todo eso lo metes en una caja y de ahí sacas algo y creas. En el acto de crear es cuando digo yo que son las emociones las que deciden. En ese último pulso, en el acto de creación. No sé. Bueno, pero hay gente que sí que es muy emocional, pero hay gente que es muy racional con el arte, ¿eh? Sí. Y la siguiente palabra, a ver si a las tres os parece bien cómo lo define la RAE, que es cómo define a un artista, que es una persona dotada de la capacidad o habilidad necesarias para alguna de las bellas artes. Yo pienso que así es nacer y una habilidad. Nacer con ese... Porque verdaderamente, yo no sé lo que pensáis vosotros, es una forma de vida. Por lo menos para mí. Por supuesto. Es una forma de vida y vivir de alguna manera. Tienes una vida cuando estás trabajando en el estudio
Y cuando sales del estudio y te vas con tus amigos o a tu casa o con quien sea, te haces un viaje y por ahí, eres otra persona. Claro, en todo ese caminar de alrededor, cuando vuelves a ir al estudio, vuelves otra vez a encontrarte contigo mismo. Pero yo pienso que es una forma de vida, y una forma de vivir, personalmente para mí. No sé, ellas lo opinarán. Sí, para mí, pero para mí sí que marca toda mi vida, o sea, no solo dentro del taller, fuera también. O sea, está muy, muy conectado todo. Yo sí que interrelaciono continuamente. Cada paso que doy, cada cosa me puede condicionar luego a una forma de trabajar, y realmente a lo mejor también será porque vivo en un entorno pues que en la familia pues somos varias personas que nos dedicamos de una manera u otra al arte, que me rodeo de gente también muy motivada por el arte. Mi marido es músico, los amigos de todos músicos, y entonces de una forma u otra yo sí que lo vivo en todo mi entorno. Es lo que es, y siempre le veo una forma, o sea, desde la estética a cuando salgo de viaje, pues los materiales. A mí me gusta mucho lo que es la integración, ¿no? Y me voy a cualquier sitio y yo voy con la furgoneta y voy recogiendo materiales que luego aplico a mi cerámica, a mis cosas, y entonces al final acaba todo muy, muy conectado. Yo no puedo separar tanto, sí, pero claro, cada uno tenemos una forma de hacer. Yo durante años, en los viajes que he hecho, ha habido muchas exposiciones que están dedicadas a distintos países, desde los países nórdicos, los países árabes, y yo he hecho muchas exposiciones, igual 3 o 4 basadas en ese momento que yo viví en esos viajes. Pero luego, eso es una etapa. Luego, es que la vida del artista yo creo que tiene muchos momentos determinados, que las emociones no son siempre las mismas. Ah, no, eso no. Entonces, en momentos determinados, pues yo siempre, yo hago un boceto, luego me olvido del boceto, sigo mi marcha, pero yo he dedicado pues 3 y 4 exposiciones. La de Montemuzzo la dediqué a lo que era la Capadocia. Yo viajé a la Capadocia y aquellas escaleras y aquellos templos bizantinos ahí me llamaron la atención. Yo hice una exposición para ahí. Otra que hice en Torreón-Fortea la hice sobre Marrakech. Había expuesto allí, yo llevé una obra allí pensando en ellos, en lo que es Marruecos, y luego yo me traje ideas para trabajarlo aquí. Y luego ha habido pues desde Cuba cantidad de países que yo he centrado, pero ahora llevo unos cuantos años que lo que dices tú, los materiales, el tocar, el sentir, sí. El sentir que pasa con la cerámica. Sí, mucho. Yo hace muchos años quería hacer cerámica y entonces aquí en la Escuela de Arte no había hornos para cocer la cerámica. Y entonces yo me puse a trabajar el esmalte, que es lo que se me acercaba a la cerámica. Y es tocar, es sentir, es como cuando haces una obra, a que nos gusta a todos de alguna manera tocar. Sí, a que sí. Cogerías y harías esto, lo trabajarías como algo tuyo, como ese barro, verdaderamente. En una exposición cuando lo hice en Albarracín, en el museo, lo hice la tierra entre los pies. Yo pinté lo que eran todas las tierras rojizas de Teruel, de Albarracín, y en esos momentos yo me sentí ahí. Entonces intentas llevar de alguna manera, pero es algo muy íntimo, es algo que tú tienes que trabajar sola. Es por eso te digo que se tiene una vida dentro y otra fuera. Pero cuando estás fuera también vas a observar, y cuando viajas o tú vas a museo, no se te ocurre entrarte a comprarte unos zapatos, sino que vas a ver esa exposición en ese país determinado, donde pues los países nórdicos mismo hay una luz tremenda en la obra y en cambio hay una oscuridad plena, de noche casi prácticamente todo. A ver, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que no es un traje que te quites por la noche y te pongas por la mañana, sino que eres eso. Y ves, sientes, oyes, experimentas pues a través de ese traje de creador. Fíjate, yo utilizo más el término creador que artista. Sí.
Pues Sí, pues puede ser, porque yo también artistas- me encuentro más Sí, profundidad con aquello. creador, sí, creador. Le tengo Crear mucho, algo, mucho crear respeto algo. siempre al término de artista, porque pues en su momento, pues conociendo la historia, ¿no?, de artistas del pasado como Michelangelo, Buonarroti, Bueno, eso ya es Da otro. Vinci, ¿no? Pues como que yo había creado esa idea de que el artista pues era una persona pues con amplias aptitudes y dominándolas todas por completo, ¿no? Entonces me parecía como algo que había que alcanzar, ¿no? Y que desde mi posición pues costaba. Ahora me siento más cómoda utilizando la palabra artista, ¿no? Esa persona que hace o se nace, porque yo ahí no sé muy bien, Yo creo- no me lo llegaba a plantear del todo, si Yo se creo hace que o se sí, nace. que se nace, por lo menos yo, que yo no procedo de una familia de artistas, ni mucho menos, yo me he hecho a mí misma, como decías tú, y lo sientes, lo vives. Yo de niña solo esperaba ir al colegio cuando había dibujo. Los demás días no me importaba nada, de nada. Entonces, desde el momento, luego, pues, oye, te cuesta un montón llegar y trabajar y hacer muchas cosas. Yo soy autodidacta, yo no he ido a ninguna escuela de universidades ni de nada. Y me he esforzado en cantidad de cosas que he visto, que he sentido, nunca copiar. Y aquello que dices tú, es que esos grandes artistas, Miguel Ángel y todos ellos, es que era una época de iglesia, de corte y de muchas cosas. Por eso no podíamos pensar que un artista podía llegar a ellos. Es decir, que fue otra época distinta. Cada época hay una forma de vida, una forma de trabajar, una forma de sentir, una libertad que a veces tampoco la ha habido y ahora la hay a la hora de trabajar. Bueno, pues está Son claro. opiniones muy distintas Sí. y formas de ver las cosas distintas, ¿no? Pero siempre estamos de acuerdo que hay que trabajar. Ay, eso siempre. Eso siempre. También se ha mitificado mucho el concepto de artista, ¿no? Por eso también lo queríamos traer, pero habéis nombrado lo de creadoras y de hecho la siguiente definición que teníamos era crear, que estamos viendo que todas las definiciones son como correctas, ¿no? Pero falta como esa parte quizá como más emocional, ¿no? que estáis mencionando. Aquí definen crear como producir algo nuevo o algo de la nada, establecer, fundar e introducir por primera vez algo, hacer algo nuevo y darle vida. ¿Qué os parece? Yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque primero somos tantos en el mundo Algo nuevo, ¿no? que algo nuevo, yo eso siempre lo dudo. Digo, no sé si estoy creando algo nuevo nunca, y tampoco es mi intención. Yo cuando me pongo a crear, lo que intento es, como si dijéramos, dar mi versión, ¿no? Intentar dar una identidad, una personalidad a algo que estás haciendo, ¿no? Que a lo mejor sí que... mira, yo muchas veces la finalidad es, primero, el expresarme como otra gente es hablando, con la poesía o con la música, con lo que sea, ¿no? La necesidad de expresarme yo la tengo pues como el comer o como el respirar. Es una necesidad que sale y que hay que hacerla. Pero luego sí que es verdad que suele haber, lo haces para alguien, para algo. No es la finalidad, el que haya un intérprete. Pero sí que a veces juego con el punto de vista de qué va a recibir el que lo vea, ¿no? Y entonces ahí también hay un juego. Y entonces yo digo, bueno, pues lo primero de todo, que sienta una emoción. Me da igual cuál sea, que le guste, que no le guste, pero yo digo, una obra, o sea, tú vas a ver una exposición y cuando sales cierras los ojos y no te acuerdas de algunas cosas, es que no te han hecho vibrar, no te han llegado. Entonces yo, para bien o para mal, cuando salgo de una exposición digo, ¿qué piezas son las que han quedado en mi cabeza y por qué? ¿No? Y hay veces que hago como un análisis. Tanto si me han gustado como si no, han conseguido transmitirme algo. Para mí ya ha sido una creación que tiene una identidad y que me ha comunicado algo. Entonces ese es un poco el objetivo que yo tengo cuando me pongo frente a un material artístico, sea el que sea. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que cuando una obra no provoca algo,
es una obra fracasada. Una cosa bien o mal, pero que haya algo, ¿no? Efectivamente, Algo tiene que provocar una Ya reacción está, porque es que negativa o si no positiva. es nada, es una cosa... Todos preferimos positiva, ¿no? Pero por lo menos que ocurra algo, porque que el espectador no consiga retener en la memoria lo que ha visto, pues fracaso absoluto. Luego yo añadiría algo sobre el crear algo nuevo. Más que crear algo nuevo, yo creo que siempre vamos a crear algo único, porque nosotros somos únicos y lo que nosotros hagamos no lo puede hacer otra persona, porque tiene nuestra propia identidad, como tú bien has dicho. Eso es, para mí la palabra identidad es muy Difícil de importante. copiarnos a nosotros mismos. Eso es lo difícil, Sí, es pero- lo que yo pienso. Yo no me puedo copiar a mí misma. Yo puedo hacer una obra, yo no podría hacer otra igual. Ya, es complicado. No podría. Porque No me ya puedo eres copiar otra a mí persona. misma, no me puedo copiar a Es mí otro misma. momento. Es como- Y otra Imposible, persona, no puedo. yo pienso en Ah, sí, eso. el río que no te vayas nunca en las mismas aguas. Nunca, ni el viento es el mismo, ni el sol estos días es el mismo. Pues ahí estamos. Mañana ya somos otra persona, ¿no? Sí. Ya vivimos otro momento. Para mí lo más duro es cuando te encuentras con una tela enfrente en blanco. ¿Qué hago? ¿Qué Pues empiezas? a manchar un poco. A ver, oye, esto no. Es ese momento oye, que es algo muy de uno. Y lo de decir guardar una obra que tú hayas visto en una exposición, es que hay gente que pasa, mira pero no ve. Yo pienso que la gente en las obras se debe de ver, porque ese artista ha hecho algo en ese momento que ha querido decir algo. Entonces hay que ver y sentir. Claro, si pasas y no miras pero no ves, es que es como todo. Y lo de crear nuevas cosas, no se puede crear nueva ropa, nuevos modelos de los grandes artistas, no se puede... Es que se pasa todo como muy rápido, hay muchas modas de todo. Entonces en el arte pues pasa lo mismo. Claro, pero ¿por qué queremos crear algo nuevo? Es distintas épocas. O sea, al final eso, no sé, tiene un punto ahí de ego pues un poco alto, ¿no? O sea, yo meter la intencionalidad de crear algo nuevo, yo creo más en el camino de voy a crear algo único, que no es nuevo, o sea, no tiene por qué estar vinculado con lo nuevo, ¿sabes? Yo creo que cada obra que hacemos es En única. literatura pasa lo mismo, ¿no? Está todo escrito, lo que pasa es que depende de cómo lo cuentes, ¿no? Eso La es. forma de contarlo. Es totalmente. Pero Ahí. que Sí que está todo ya sí, creado. está muy trillado todo. Está todo creado. No, Bueno, eso no está vamos, creado, eso no ir a la vamos luna ahora, firmarlo. que han ido, todas esas cosas, que tendremos que ir a exponer a la luna. Bueno, Nos yo vamos no dejo la tierra. Porque A vamos mí no se me ha perdido nada por ahí. Oye, que estaría muy bien Ay, no. pintar la luna de azul o de Bueno, rojo o de... a ver, eso y con sí. los grandes ojos grandes, Eso ¿no? sí, pero vamos, ahí entraremos en otro debate. Estaría muy bien. Bueno, pues para cerrar este bloque vamos a definir, según la regla, incertidumbre, que ya me parece algo bastante redundante per se, pero bueno. Se entiende la incertidumbre como la falta de certidumbre, siendo esta una certeza o un conocimiento claro y seguro de algo. Esta definición ya que es para... Pues yo creo que, Pero este hombre, punto nos pasa. es potente, porque yo no sé vosotras, pero la duda está bastante instalada de alguna manera. Yo es algo que trabajo por quitármela, o por lo menos que no tenga mucho peso, porque al final, pues bueno, pues hay que crear desde la seguridad y desde el foco, ¿no? Pero esa incertidumbre existe, ¿no? Existe. Cuando vas a hacer una exposición, estás como en tensión. Lo tenías claro, pero dudas. Igual tenía que haber hecho. Y pasa como cuando acaba una obra. ¿Tú crees que una obra la podemos dar por terminada? Jamás, pero hay que Pues darle un pasa esa final. incertidumbre. Hay que darle un final. Hombre, hay que decirle hasta que hemos llegado. Efectivamente, se puede continuar, claro que se puede continuar,
y de hecho le puedes dar finales infinitos. Hay un abanico muy amplio, ¿no?, de finales, hay que decidirse por alguno. Sí. Yo en el trabajo sí que juego no voy a la seguridad, yo voy precisamente a la incertidumbre. Yo las cosas que hago son siempre porque me cuestiono algo. Ya. ¿No? Yo creo que nunca hay que dejar de cuestionarse, y eso muchas veces es lo que transmito. Incluso, pues, a ver, el ejemplo, por ejemplo, de lo que yo he expuesto aquí, pues es una fotografía que hice de la puerta de la iglesia de Daroca, pero el objetivo de esa pieza precisamente era cuánto tiempo lleva eso ahí, ¿no? Qué condiciones. Yo soy una mujer que vivo en la zona rural, entonces durante un tiempo sí que estaba haciendo obras sobre la España vaciada y así. Mi objetivo era la pieza que hay más abajo, el grabado que hay más abajo, que es un gofrado solo y relieve, y si vierais sola esa imagen, yo lo he hecho en alguna exposición, recuerdo una feria de grabado en Bilbao que la llevé, y la gente se preguntaba qué era. Esa era mi intención, ¿no? Yo sé de dónde viene, yo sé de dónde vengo. El volumen que tenía la puerta tú la tienes ahí. Y claro, sí, pero explícale al espectador. Lo he llevado a la abstracción. ¿Para qué? Porque cada uno tiene una experiencia, una forma de vida, unos sentimientos, y entonces va a poder ver una cosa. Si yo hago una foto muy realista, estoy contando ya una estética o así, pero no, la gente ya no se cuestiona nada. Y a mí me venía la gente y me preguntaba: oye, Ana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, ¿qué es lo que tú ves? O sea, antes de contestar yo decía, y me han dicho desde piedras a árboles, a una playa con conchas, ¿no? me han dicho muchas cosas, y entonces yo es eso, que la gente se cuestione qué es esto y por qué esta mujer ha hecho esto, ¿no? Entonces yo creo que bueno, yo pienso que mi vida está llena de incertidumbres, que realmente no tengo nada claro en mi vida, ¿no? Y juego mucho con ello, y a que una misma cosa que para ti puede ser muy cierta o la tengas muy clara, y el de al lado la vea de otra manera, y no tiene por qué ser ni más ni menos verdad. Sí, entonces yo en mi creación juego bastante con esto. Eso pasa como con la poesía, que está abierta a interpretaciones, que cada uno puede ver una cosa y... Claro. A mí me gusta abrirlo al público, más que definir algo que la gente lo vea muy claro. Es, bueno, y ahora tú como espectador vas a formar parte de la obra, porque puedes interpretar y preguntar. ¿Y esto qué quiere decir? Abro un camino, pero sí, la incertidumbre en mi trabajo sí que juega un papel importante. Pues queríamos entrar ya en este concepto de incertidumbre, que es un poco el eje central de la conversación. Lo hemos dividido como en incertidumbre creativa, que ya lo estabais mencionando un poco, y luego incertidumbre contextual, ¿no? También de pues, el siglo XXI en el que nos encontramos. Y por terminar un poco esta parte de incertidumbre creativa, os queríamos preguntar si para vosotras la incertidumbre es como un motor que os hace avanzar, aunque sea a ciegas, ¿no? O con miedo a esa idea de fracasar, o si lo veis como un obstáculo, ¿no? Y si tenéis esa duda, no sé cómo os lo tomáis. Pues yo me lo tomo, o sea, como la vida misma, ¿no? La vida también es incertidumbre. Hoy estás aquí, mañana no estás. Y no hablo de muerte, sino hablo de pues que no hay nada fijo, no hay nada estático. Entonces, pues es una aventura vivir la vida en sí, pues la creación artística pues acaba siendo pues una rama y actúa de la misma manera. Entonces... Yo pienso que en cada edad del artista tiene una forma de ver la obra y de ver el arte y ver en conjunto eso todo. También, sí. A veces, yo que soy más mayor que vosotras, me parece que me quedo fija en un sitio, que no me deja avanzar lo que yo querría, me falta tiempo, trabajo rápido porque parece que no te da tiempo de más. Y creo que ahí sí que existe eso de decir qué pasará mañana, qué seré mañana, qué quedará de mi obra aquí, dónde irá a parar.
¿Qué sentimientos verán si lograrán coger el momento que yo viví intensamente en esa obra? Y yo creo que eso también, tú eres muy joven, entonces ves completamente... Sí, claro, o sea, es que se ve de distinta manera. Las perspectivas pueden ser completamente distintas. Pero bueno, también independientemente de la edad o el recorrido, creo que al final pues cada uno buscamos tiene experiencias. Un sitio y donde llegar y cómo estar, sí, y tener ilusión de volver a empezar. Sí. Que es lo importante. Sí. Siempre hay ganas de volver a empezar. ¿Verdad que empezar de nuevo? Una nueva obra. Sí, a mí me toca muchas veces empezar de cero y de nuevo. Y la cerámica que la tienes que cocer, que a veces hay que dar un... Sí. Pero bueno, a mí lo de la incertidumbre, la verdad es que yo creo que para mí ya no es una preocupación. O sea, que hubo una época que sí que era una preocupación. El qué voy a hacer, cómo va a evolucionar mi trabajo, y ahora creo que no, ahora desde que llegué a la conclusión que es el aprendizaje más grande que he tenido, porque uno es el aprendizaje de las técnicas, de las, no sé yo, que es la estética, la composición, todo, ¿no? Mi mayor aprendizaje ha sido dejarme llevar para ser honesta. O sea, expresar lo que yo quiero, no lo que esperen de mí. Yo, por ejemplo, no me presento nunca a concursos, que la gente me dice, ¿por qué no te has presentado a tal concurso de cerámica, de fotografía, lo que sea? Y digo, porque creo que me condicionaría de alguna manera el querer ganar un premio a cómo yo haría esa obra. Y yo hace ya muchos años que me di cuenta que lo que tengo que hacer es ser honesta, o sea, qué es lo que estoy viviendo yo en este momento, lo que quiero expresar y expresarlo. Y además, cuando llegué a esta conclusión, me di cuenta que es cuando empecé a tener más aceptación. O sea, creo que al final la gente sí que capta esa honestidad, ¿no? De que tengas un estilo, tengas otro. Sí. La gente lo que va a ver es que eso tiene, lo que hablábamos al principio, una identidad. Entonces yo digo, mi vida va a dar vueltas, mi obra ha dado muchas vueltas, y lo que yo creo que hay que intentar hacer es pues ser honesto con lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Y con lo que te apetece trabajar o expresar. Mira, eso lo decía Sorolla, decía que la obra debe ser honesta y verdadera. Ya. Con luz y con buena luz. Sí, eso. Sí, eso porque el espectador no es tonto y se da cuenta. No hace falta estudiar historia del arte o no. Totalmente, ni técnica. Sí, es cuando realmente se puede transmitir algo con lo que haces. Eso es. ¿Y creéis que en este contexto de rapidez, concursos, luces y sombras, crear es más necesario que nunca? Es una necesidad humana, ¿no? La de crear. Sí. Hombre, si quieres llegar a un premio determinado y lo sabes, te esfuerzas a lo mejor en ese trabajo, que puede ser por lo de Arte Joven de Ibercaja, aquí hablando en Zaragoza, o que te den el té a Madrid a llevar la Casa Velázquez, todas esas cosas. Eso sí que a lo mejor puede ser. Yo ya he pasado de todo eso. Yo pasé enseguida todo eso. Pero yo creo que eso sí, presentarse y que se den a conocer. Sí. A ver, yo el tema de los concursos yo me he movido mucho y pienso que al final es una motivación para crear, que puedes estar condicionada, como tú bien has dicho, para el resultado o el acto de crear, ¿no? Yo, cada uno. No, pero que puede ser, pero para mí siempre ha simbolizado como una motivación, ¿no? Para buscar. Es como un reto también, claro. Sí. En la época que presentas para cantidad de sitios, que ahora ya con todas estas técnicas modernas no hay que mandar el cuadro. Pero en la época mía mandar cuadro, cuéstate dinero. Pues hay concursos que todavía mantienen eso, Sí. Entonces, oye, cuando te mandaban diciendo que no te han aceptado, te dabas un disgusto. Claro. Habrá recogerlo. Yo volviendo a lo que decías tú de que sí, creo que el arte es necesario. Ahora, vamos, yo no es que lo crea, o sea, es que tengo una seguridad, pero no solo por mí, sino, fijaros, hace unos años, 6 años, ¿no?, que estuvimos todos confinados, ¿qué es lo que hacía la gente?
leer, ver películas, aprender, gente que no sabía música se puso a aprender música, o sea, fue algo en lo que nos volcamos todos y entonces yo digo, realmente es necesario. Entonces a mí me da mucha rabia cuando pues a nivel institucional o así se valora menos o en el colegio es una asignatura también que se le toma como una María. Sí. Digo, a ver, pero si está claro que en los momentos más difíciles y luego la forma de transmitir en la historia muchas veces lo que nos ha quedado del momento de cada época histórica precisamente ha sido el arte, ¿no? Lo que se ha expresado a través de la arquitectura, de la pintura y de todo ha sido lo que nos ha hecho entender cada una de las civilizaciones. Y bueno, para mí lo del confinamiento fue totalmente clave. Digo, ¿cómo puede haber ahora recortes en el arte? Si lo necesitamos, o sea, ya si nos metemos en un mundo solo de consumo y de economía y así, pues pueden prescindir, pero realmente a nivel humano, la calidad humana necesita todas las versiones del arte. Yo en la época de la exposición de la fundación la hice tejer los silencios. Yo, como no podía salir, no podía ir al estudio, tenía papel del horno, de los que se ponen en el horno. Hice una serie total, toda una pared, de todo dedicado a lo que era la pandemia para mí. Y luego tejí. Sí. Tejí lo que se dice, había toda una pared que yo hice de colores tejiendo con un ganchillo y lanas de colores. Entonces, para mí fue muy fácil estar en casa, porque lo que trabajé no lo habría hecho en el estudio. Y en cambio, todo ese tiempo en casa, y lo titulé en la exposición Tejer los silencios. Sí, pero tú fíjate que nosotras ya nos consideramos personas creativas. Yo. Y en el taller o en casa te buscas el material. Sí, lo que sea a punto hay de lo que mucha gente sea. que nunca le había dado por pintar o por bordar o por la música o algo así. y yo hablaba con la gente y estaban la gente, yo recuerdo en grupos enviando poesías, escuchando música, viendo más películas que nunca, iniciándose en música, en poesía, o sea, cuánta gente que no lo había utilizado tuvo ese momento y fue un poco la salida para entender aquello y para la mente y para la vida seguir adelante, porque luego te daba miedo salir a la calle. O sea, era muy vital, ¿no? Sí. La expresión. Yo estuve muy bien, yo trabajé esa exposición, lo de tejer los silencios, muy bien. Y escribí también sobre ellos para cada texto que había en la exposición. Y fue interesante. Por eso por eso yo siempre digo que es una forma de vida. Una forma de vivir y una forma de vida. Y que no la puedes separar de ninguna manera, no te la puedes separar. Eres tú mismo y trabajas por tus sentimientos, por llenar lo que tú tienes dentro, lo quieres sacar y llenar otros espacios, sin pensar, que tú has dicho, me parece muy bien, ¿qué pensarán los que ven la obra? Pues sí, que yo nunca me lo he pensado, ¿eh? A lo mejor habría trabajado de otra manera si hubiese pensado quién lo iba a ver. Pero no, es que te metes, estás trabajando y punto. O sea, a mí, eres tú. Yo pensaba en el espectador me sirve para saber si la obra a lo mejor, pues yo quiero que ofrezca pues unas emociones tranquilas y sin embargo estoy ofreciendo unas emociones agresivas. Pero a lo mejor el momento tuyo de trabajar es que en ese pero, momento se acaban las energías. Yo creo que no hay que cortarlo tampoco las emociones a la hora de trabajar. No, sí, tienes razón, pero a lo mejor yo no quiero crear obra agresiva, ¿sabes? Pero sale, ¿no? Entonces, pensar en las combinaciones de colores y las formas, que a lo mejor he expresado la pincelada muy dura y tiene que ser más fina, más suave. Pues un poco entender qué es lo que yo quiero hacer, qué quiero mostrar y saber cómo está llegando, ¿sabes? Bueno, nos queda claro que siempre en momentos de incertidumbre florece esta creación artística, ¿no? Como habéis comentado, también creció y sigue creciendo esta parte digital. Os queríamos preguntar, porque seguro que tenéis visiones diferentes, de cómo se mueve un artista en un contexto digital, cómo os lleváis con las redes sociales y todo este tema
la IA, que lo mencionamos hace años en un café de artista, bueno, como veis, esta incertidumbre digital, ¿no?, que también nos encontramos. Pues yo creo que no. Yo soy nula en esto, ¿eh? Yo sigo siendo la clásica de los pigmentos naturales, de las telas, y yo no. Yo necesito sentir. Tenéis mucha ventaja, ¿eh? Porque cuidado con lo que se puede hacer, ¿eh? Sí, muchísimo. En fotografía, en Muchísimo. todo, es que es una pasada. Pero bueno, yo creo que aquí nos movemos bastante tradicionales las Pero yo tres. creo que sí que seguimos una trayectoria... Bueno, Bueno, no lo sé. a ver, sí, yo la verdad es que soy como muy primaria, por ejemplo, con el tema de lo de la cerámica que hablábamos antes, es uno de los medios que yo trabajo, no Tocar solo el él. barro y... Claro, el contacto directo con el material, con las tierras, a mí me llama mucho, pero tampoco es que sea muy purista para estas cosas. O sea, yo creo que si el medio que te sirve es el digital, pues el digital. Y yo ha habido veces que sí que he tirado pues con cosas de fotografía, no siempre, pero a veces el retoque digital en los grabados, por ejemplo, que hay ahí, pues ahí he metido pues desde una imagen súper clásica, ¿no?, con mi punto de vista, pero yo he hecho una fotografía y no me he cortado un pelo en el hacerle un retoque digital y luego el trabajarla con un fotopolímero, o sea, que son ya técnicas que dices, bueno, pues si crees que lo va a plasmar mejor esta técnica que la otra, ¿por qué no? Me pasa con la cerámica, que yo hago cerámica y el sector cerámico normalmente es muy purista, ¿no? Y a veces me dicen, oye, ¿por qué a eso le has metido una madera en vez de hacerlo con cerámica y tal? Y digo, porque si funciona visual o emocionalmente, ¿por qué no? Yo como si lo haces con barro y luego lo quieres pintar con Titan Luz, si el efecto es el que tú querías, ¿qué más me da que haya pasado por el horno o no? A ver, sí que es verdad que pues si yo quiero hacer una escultura para un exterior y la hago en cerámica, sí que sé que si la pinto con Titan Luz, eso va a tener una vida muy corta y va a necesitar unos mantenimientos y así, que yo digo, mira, le voy a meter algo que pasa por el fuego, pero más por la idea de la función que va a desempeñar, de dónde va a estar ubicado, ¿no?, que a lo mejor de lo que va a transmitir. Pero yo estoy abierta a todo. Y también mucha investigación, ¿no?, que también es investigación con todas estas cosas. Sí, y aprendizaje de lo nuevo y todo. A mí me gustaría, lo que pasa es que me faltan horas al día, pero me gustaría aprender todavía más todos los nuevos medios, ¿no? A mí me parece fascinante. Yo estoy un poquito anclada en cosas muy, muy primitivas, como la cerámica o el grabado, pero me parece fascinante todo lo que se nos abre. A mí también, yo creo que al final todo es complementario de alguna manera. Decides sobre todo crear con las manos o con un camino de una manera más tradicional, pero las herramientas pueden ser de muchos tipos, ¿no? Y bueno, en cuanto a esa incertidumbre de esta era digital, de la inteligencia artificial y demás, yo sinceramente creo que se revaloriza el arte, o sea, el artesano. No sé, yo no me siento amenazada, sino todo lo contrario, bienvenida. Aunque sea, ¿verdad? Sí, bienvenido todo, y de verdad que creo que vamos a ser todavía más objetos únicos. Hace pocos años se auguraba que iban a desaparecer las imprentas y los libros. Y no ha sido así, o sea, ahora ya se ve muy claro, ¿no? Hay quien lee en formato digital y hay quien les sigue gustando tener el libro, tocar el papel. Siguen en auge las ferias de los libros y creo que incluso va aumentando, ¿no? Que dicen, bueno, pues cada vez parece que hay más lectores, o sea, como que se va retomando. Yo pienso que va a pasar lo mismo, que se abren nuevas vías y cada una va a tener su sentido y su enfoque. Claro. Bueno, de hecho, el otro día estaba hablando con una alumna que he tenido en un curso que se apuntó el año pasado a Bellas Artes. Ella vive en Madrid, es de aquí de Aguarón, pero vive en Madrid. Y este año la vi que no se había matriculado, que se había apuntado a la Escuela de Cerámica de la Moncloa, que está haciendo otras cosas, y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Has dejado lo de Bellas Artes? Y dice, no,
me voy a esperar unos añitos a hacer. Y digo, ¿por qué? Dice, pues mira, del año pasado a este están reorganizando las asignaturas y se han dado cuenta que se habían digitalizado demasiado la facultad. Dice, y están replanteando más asignaturas no digitales. Ella es programadora y dice, casi que me sobraba demasiado tanto digital en Bellas Artes. Y como le están replanteando, voy a esperar unos poquitos años a que haya más formación. O sea, que realmente a lo mejor sí que hemos estado un poco deslumbrados, ¿no? Con algunos avances de vez en cuando, nos volcamos, pero luego se vuelve a retomar. Entonces yo creo que todo tiene cabida. Totalmente de acuerdo. Bueno, que conste en acta que teníamos bastantes preguntas que haceros, de hecho en el guión ya lo visteis, pero por ir concretando, una última pregunta. ¿Cómo imagináis el arte en los próximos años? ¿Cómo os gustaría que fuese? El rol que tuviese el arte en la sociedad. Volveremos a las cuevas. No lo sé, yo no lo sé. Yo pienso que mientras haya creadores, no artistas, decías tú, creadores, ¿no? Yo creo que no puede desaparecer, que puede aumentar, porque lo mismo que está diciendo de esta alumna que ha visto que tanto. Yo pienso que volverá a la cerámica, al barro, a la tela, a los cerámica pigmentos. ha estado muchísima gente. Muchísima. O sea,